Bien. Y cuando llega ahí, esta chiquita, cuando llega ahí, le dice a la perita oficial, todo lo que yo dije antes era mentira. Yo en realidad estaba enojada con papá, pero él no me hizo nada. O sea, esto para que realmente el leitmotiv, ¿no? que nos hizo escribir esto y que nos hizo trabajar en este tema y verlo de esta manera, es la inconveniencia tan terrible, ¿no? De dos procesos tan desvinculados entre ellos, ¿m? Para una sola niña que digamos que es la misma niña y exigida por un lado a contar lo que le había pasado y por otro lado a revincularse a quien con ella señalaba como abusador. Esto no es poco frecuente y es tremendo, ¿no? Ustedes saben que esta misma nena a su terapeuta le dijo qué enojado debe estar papá por las cosas que yo le conté a las doctoras, ¿no? O sea, ahí la seguridad en realidad no estaba para nada puesta al servicio de esta niña y ella misma, viendo la que se le venía, ya si lo estoy viendo a papá, y el papá además se encargó de decir durante toda la reunión primera que tuvo con ella y no fue parado por la perito que estaba llevando a cabo la revinculación, ay, qué lindo cuando estemos juntos de vuelta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta nena dijo, chao, si se me viene esto, mejor que dé marcha atrás, ¿no? Ella se puso ella misma encima, porque realmente vio que no había quien la defendiera, esta mochila de vamos a ver cómo puedo zafar mejor de la situación que estoy viviendo. Entonces, esto fue que tras una separación, después de una denuncia de abuso sexual infantil y mientras se estaba haciendo el diagnóstico, se llevó a cabo, digamos, la revinculación. Y muchas veces también se dan estas revinculaciones cuando hay un diagnóstico de abuso sexual confirmado. ¿Mm? Bien. ¿A quién se espera beneficiar, ¿no? Con esto de digamos, la restitución del régimen de comunicación. Sabemos que eso sobre todo es un derecho de los chicos, ¿no? Principalmente. Ahora, se pretende, se quiere beneficiar al niño, a la niña, al progenitor acusado de abusar a su hijo, que muchas veces, ustedes saben que este tema de las revinculaciones no se empezaron a dar hasta que los casos fueron de clase media, clase alta. Entonces, se empiezan a dar estos procesos porque yo me acuerdo una vez una jueza diciéndome, me está volviendo loco el abogado de la otra parte llenando la causa de papeles, o sea, molestando y pidiendo, ¿no? Que se dé esta restitución, que se dé. Y yo creo que en el caso de esta nena de la que estamos hablando, es lo que pasó, o sea, le ganaron por cansancio, ¿sí? Entonces, queremos beneficiar a lo que creemos que es la familia, ¿no? Como idea, como necesidad, como esperanza. Hablábamos la vez pasada, ¿no? Esta familia que por ahí tenemos introyectada como algo, digamos, que tiene que ver más con nuestra experiencia que con lo que puede haber vivido los niños en cuestión, ¿no? Con los que estamos trabajando. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que también llevan a que se den estas revinculaciones, que muchas veces son compulsivas, que realmente no se analiza cómo tienen que ser? Por un lado, bueno, en realidad no fue tan grave, la tocó nada más, no fue tan terrible, ¿no? Este tipo de cosas yo las he escuchado de parte de fiscales, de parte de secretarios. Después de todo es el padre. Esta frase marca como un destino insoslayable, ¿no? Como es el padre biológico que te tocó, punto, ¿no? Cuando crezca hay que perdonar. Esto es algo que muchas veces lamentablemente mueve a los procesos revinculatorios desde el día 1. O sea, que la persona
empieza el proceso revinculatorio diciendo, bueno, demos vuelta a la página, vamos a trabajar desde acá en adelante, ¿no? Como si lo que hubiese pasado algo es algo de lo, antes es algo de lo que no tenemos que hablar. Y bueno, yo tuve la, no sé cómo decir, pero fue la experiencia en la Facultad de Derecho, porque yo daba clases en Derecho de la Familia, en el posgrado, ¿no? De especialización en Derecho en Familia, pero bueno, y me dicen, va a haber una clase sobre tu tema, sobre abuso, ¿por qué no venís? Bueno, entonces yo fui muy inocentemente a escuchar una clase donde un juez de familia muy prestigioso mostraba un video donde estaba una chica de unos 15 años llorando y un señor, que era el papá. Entonces, él diciendo, el juez, el video estaba el juez, diciendo, vos olvidate por un rato que yo soy el juez, le decía al papá, ¿no? Olvídate que yo soy el juez. Mírala a tu hija, está llorando. ¿Por qué no le pedís perdón? Porque si está llorando, algo que hiciste le dolió, ¿no? Y yo iba poniéndome cada vez más atrás de lo que estaba escuchando y viendo. Estaban mostrando el video de cómo se debía intervenir, haciendo un verdadero careo. Esa nena no habló en toda la reunión. Y yo preguntándole, bueno, ¿y usted sabe después de esto qué pasó con esta chica? Sí, se fueron, fue muy buena la intervención porque se fueron todos juntos. Él pidió perdón, ¿no? Bueno, la verdad que no nos llevamos bien desde ese día ese ex juez, pero la verdad es que sinceramente, eh, es un desconocimiento absoluto de lo que es la violencia, de lo que es la desigualdad de poder, ¿no? Como para hacer un careo de este tipo. Y preguntar y pedirle a este señor que compulsivamente pida perdón por algo que no estaba él reconociendo que había hecho y bueno, y una niña que nunca dijo una palabra y que debe haber pensado acá me están por lo menos jorobando, ¿no? Me están cargando. Y yo, ojo, porque yo creo que el tema de perdonar no es algo negativo, al contrario, sería buenísimo como final de un proceso, ¿no? En el sentido, sobre todo para la víctima le hace muy bien pasar por ahí, pero no se da muy seguido, es algo que tiene más que ver con lo espiritual, digamos, de la persona, le hace bien a la persona poder seguir adelante con su vida, pero empezar por ahí, y cuando no tenemos a nadie del otro lado que está pidiendo disculpas, me parece un reduccionismo salvaje. Esto de que cuando crezca se va a olvidar, eh, a veces pasa que realmente la gente se olvida, los chicos se olvidan, y después cuando son más grandes surge, ¿no? Estos famosos flashbacks, ¿sí? Donde vuelve a pasar todo como una película, ¿no? Y algunos no se lo acuerdan nunca más, porque a veces por ahí el abuso puede haber sucedido cuando ni siquiera tenían dominio de la palabra, como para contar lo que les estaba pasando, pero de todas maneras esto sigue, ¿no es cierto?, actuando adentro. Entonces, muchas veces cuando uno alega de que los chicos están mal, lo que escuchamos del otro lado es, bueno, pero están mal porque se cortó el vínculo, ¿no? Como que esto es lo que llevó al malestar del niño. No lo decíamos acá, fue en el Colegio de Abogados de San Isidro que di una charla sobre los chicos que estaban impedidos del cuidado, ¿no? de sus padres. Y realmente el vínculo, ¿no es cierto? Si era tan dañino, no estuvo mal cortarlo, ¿no? Y está ya muy demostrado que o sea que se puede con otros vínculos, uno de alguna manera compensar y sanar las situaciones vividas anteriormente, ¿no? Ok, bueno.
Entonces, ¿cuáles son los implícitos que están en juego en los procesos de revinculación? Primero, no sabemos si el abuso sucedió o no, ¿no? En la mayoría de los casos, los procesos de revinculación se piden antes de tener, o si tenemos un diagnóstico incierto, o pensamos que no sucedió, ¿no? Entonces, si no sucedió, ¿cómo vamos a hablar de algo que no sucedió? ¿Sí? Porque si hablamos de algo que no sucedió, podemos de alguna manera ser inductivos para con estos niños y resentir todavía más esta relación. Sin embargo, esto es algo que alienta, como les decía yo hace un rato, a mucha gente que guía estos procesos, diciendo, bueno, de esto no vamos a hablar, ¿no? Son legajos y legajos y legajos. Borrón y cuenta nueva. No es lo más recomendable para hacer. Entonces, fíjense cómo acá, en este cambio, cuando después de desvincular se revincula, se asumen roles opuestos, en sentidos totalmente inversos a los que se dieron antes. ¿Por qué? Antes el denunciante era el padre protector, la madre protectora, ¿no? Que viendo la situación que había sucedido, bueno, pone la denuncia. Y el denunciado era el ofensor, ¿no? El imputado, etc. Ahora, quien denunció en otro momento pasa a ser el que obstruye el vínculo, ¿no? Porque no quiere saber nada con que el chico vuelva a las manos del supuesto lobo feroz. El denunciado entonces es la pobre víctima que no le dejan ver al chico y tan impunemente cuando en realidad él no hizo nada, ¿sí? Y antes el niño que había estado victimizado ahora es un niño a secas, ¿no? Que no le pasó nada. O sea que lo que cae ahí muchas veces es la protección para con estos chicos que todavía lo necesitan, ¿no? Entonces, hablando de los sentimientos, no sé si la vez pasada, creo que no, la vez pasada no les mostré esto, ¿no? Hay un libro de Ana Llenas, ¿sí? Que es una escritora catalana, que se llama El monstruo de colores, y lo usan mucho también ahora en la escuela, para hablar de sentimientos, ¿sí? Acá está el tema del miedo, ¿no? El monstruo va cambiando de color según lo que va sintiendo. Es muy, muy lindo el cuento y muy instructivo. Yo lo uso muchísimo para trabajar las emociones con los chicos. Entonces acá es negro. Cuando tienen miedo, el monstruo se pone negro. Entonces, cuando sentís miedo, te sentís pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide, nada, ¿no? Como que esto habla de sentirse frisado y petrificado, ¿no? Cosa que le sucedía a esta nena del cuento que estamos, del cuento no, de la anécdota, de la casuística que estamos hablando y compartiendo en las revinculaciones con el padre, ¿no? Venía el padre y ella se quedaba petrificada. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sí debería estar en un proceso de revinculación? ¿Sí? Primero que nada, siempre, cualquiera sea nuestra intervención, ustedes esto lo saben, yo ya soy media pesada con este tema porque la vez pasada también lo traje, pero obviamente, ¿no? Los derechos de los niños son prioritarios, mucho más a los derechos de los padres. Entonces, esto es algo para tener en cuenta siempre, ¿no? Porque viene el padre tiene derecho a verlo, pero el padre sobre todo tiene una responsabilidad, ¿no? Y el derecho principalmente es de estos niños a estar sanos, a estar seguros, ¿no? Y por supuesto a verlos también, pero hay que evaluar, ¿no? El riesgo que esto puede implicar a todo nivel, ¿no? No les digo a que suceda nuevamente la situación de abuso, sino también a nivel psíquico, ¿no? El riesgo psíquico. Entonces, es fundamental planificar cuidadosa y anticipadamente el proceso de revinculación que se va a dar. Y muchas veces esto no sucede, ¿no? Hay como que, bueno, a ver quiénes son los que siguen, bueno, vamos a ver qué hacemos, que pasen todos juntos. Llevar al control y la erradicación de prácticas de desprotección y de riesgo para estos niños. Por ejemplo, esta nena había dicho, en este caso tuvimos la suerte, en un primer momento, dentro del horror de lo que iba pasando, porque esta nenita empezó de vuelta a hacerse caca encima, que ya hacía 2 años que había dejado ese síntoma, cuando se desvinculó del papá,
empezó a hacerse pis encima y a tener un montón de sintomatología que ella había dejado atrás, desde la primera reunión de vinculación, revinculación. Estas reuniones, como les decía, se hacían en una oficina, ¿no? En el despacho del secretario, creo que era, mirando a la plaza, ¿no? Entonces, en el balcón, ese balconcito francés que hay en esas oficinas, se sentaba el papá con la nena UPA mirando hacia la plaza. Entonces esta mujer, la revinculadora, estaba de espaldas, no podía ver nada de lo que pasaba. Y ella misma escribía en las notas, porque tuvimos la suerte de que escribía todo, muy inocentemente, porque escribía cada barbaridad que llevó a que fuera removida del cargo, porque ¿qué es lo que ponía? El padre juega amorosamente con su hija a hacerle cosquillas, que es lo que había denunciado la nena, que el papá le había hecho cosquillas, ¿no? Bueno. Entonces, digamos que ahí en este proceso de revinculación, esto de erradicar el riesgo para la niña no sucedió, ¿sí? Entonces, es importante también entender que, decíamos la vez pasada, se trata de algo tan complejo como es toda la dinámica, ¿no? Del maltrato y de las vinculaciones entre padres e hijos, que nosotros no vamos a saber y con una sola persona controlando esta situación va a poder controlar todo lo que está pasando, sobre todo emocionalmente. Sabemos que con una mirada, ¿no? Un padre calla a un hijo de por vida, digamos, no hace falta más, lo manipula de otras maneras. Y esto es algo que no se puede, digamos, tener tan claro. También es importante tener la mente abierta de por qué un niño o una niña puede querer o no ver a su papá. Yo creo que les contaba la vez pasada el caso de esta pacientita mía que me decía la semana pasada, me decía, o la anterior, por eso no me acuerdo si se los conté a ustedes, me decía, si yo hubiese sabido que mamá le iba a contar al juez lo que papá me hizo, yo no se lo contaba, porque yo lo quiero seguir viendo. ¿Mm? O sea, y a nosotros eso no nos entra en la cabeza, pues decimos, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Si le hizo esto, que quiere seguir viéndolo. Tenemos una manera muy binaria de ver las cosas, ¿no? Buenos, malos, ¿no? Delincuentes, inocentes. Esto es tanto más complejo que no lo podemos llegar a entender del todo. Entonces, yo creo que lo decía también, me ha pasado, ¿no? Que cuando se han encontrado accidentalmente, algo que no tenía que suceder, un papá impedido de contacto con su niño en la, digamos, sala de espera del juzgado, que el niño vaya corriendo a abrazar al padre, que no lo ve hace un montón. Y yo escuchar, ve, licenciada, que eso que usted dice en el informe que el señor hizo no es verdad, si no, no podría haber ido corriendo a abrazarlo. O sea, ese reduccionismo, digamos, no es una manera muy beneficiosa de mirar estos casos. Muchas veces lo que quieren los chicos, por lo que quieren verlos también, es para saber si están enojados o no con ellos, porque se sienten muy culpables por haber hablado. Se sienten culpables, sienten vergüenza. Entonces, lo que quieren es un poco medir. Lo quiero ver a papá, sí, a ver si está o no enojado conmigo. Entonces, todas estas cosas pasan en la mente infantil y hay que tenerlas en cuenta. Entonces, pensemos en situaciones necesarias, ¿no? Primero, establecer una política clara respecto de la entrega de regalos, o sea, la influencia de los regalos para los niños, ¿no? Yo tenía un caso en el que una nena había sido abusada por su papá. La validación no la hice yo en este caso, pero la justicia llegó a, bueno, puso la medida de protección con respecto a esta nena. Yo trabajé con el papá 2 o 3 reuniones nada más porque vino a calentar silla a la institución mandado por el juez porque quería, un juez que se animó a mandar a tratamiento, eso estuvo bien, pero lo único que él quería era que yo le dé el certificadito de que había venido,
Y yo lo que quería era trabajar con él, ¿no? De mi equipo era la única que trabajaba, y sigo siendo casi, porque nadie quiere trabajar con los imputados, ¿no? Con los supuestos ofensores sexuales, cuando esto sería tan bueno, cuando ellos quieren trabajar, obviamente, que son pocos también los casos. Entonces, en un momento, no me acuerdo si esto se los conté la vez pasada, por favor avísenme si se los conté, pero en un momento, en mi equipo, una de las psicólogas viene y me dice, Patricia, en el otro lugar donde o sea, me está hablando mi paciente, o sea, la terapeuta de la nena, ¿no? Que la estaba viendo hace un año. Y dice, está hablando la nena sobre el otro lugar donde va con la otra psicóloga y donde lo ve al papá. Entonces, ¿se los conté o no se los conté a esto? No. Bueno. Entonces me dice, acá está pasando algo, vamos, viste, algo más está pasando. La madre venía al grupo, ¿sí? Al grupo de madres, y ya hacía un tiempo que no estaba viniendo por una excusa, no, que las nenas están enfermas, no, que esto, no, que no, que... Bueno, las citamos entre las dos, sin decirle nada, y cuando llega acá, a la institución le preguntamos, bueno, tu nena está diciendo esto, ¿qué es lo que está pasando? Y no, yo decidí darle una oportunidad a mi marido. Ah, pero vos sabés que, que tiene una restricción para acercarse a vos y a las nenas. Sí, pero de todas maneras acá estamos yendo a este lugar donde nos están atendiendo todos juntos porque no trabajan solo así. Es un lugar acá en San Isidro que se hace llamar sistémico, pero que en realidad esto es una barbaridad, trabajar de esta manera, sobre todo porque ellos sabían que la nena estaba en tratamiento hace un año en nuestra institución. Entonces, por un lado, fíjense, nosotros diciéndole, qué valiente que fuiste, que pudiste hablar, y mamá te protegió, y entonces ahora, ¿no? Todo este tipo de cosas. Por el otro lado, ella, ¿qué es lo que recibía? Mirá, tu papá, este regalito que te trajo, cómo te quiere, qué bueno que es, qué triste que está que no puede vivir, digamos, porque no te está viendo. Por supuesto, yo levanté el teléfono y hablé con... Sí, sí, nosotros sabíamos, bueno, si ustedes sabían que estaban, ¿por qué no nos consultaron antes? Porque ustedes, además de estar cometiendo, digamos, una barbaridad para con una niña que lo menos la estamos psicotizando, lo menos que estamos haciendo, están cometiendo un acto ilegal. Acá hay, digamos, medidas tomadas en relación a este caso que ustedes están desconociendo. ¿Desde qué lugar? ¿No? Bueno, no supimos más de ese caso y bueno, nosotros sí informamos a la justicia lo que supimos que estaba pasando, ¿no? Pero yo me acuerdo una vez una psicóloga que llevaba a cabo un caso de revinculación donde, bueno, cada vez que llegaba la nena era, esto te mandan tus abuelos, y esto te manda tu tío, y esto te... La nena se iba cargada de regalos. ¿Quién no va a querer ir si cada encuentro es Navidad, ¿no? A un proceso de revinculación? Entonces eso es algo importante para tenerlo en cuenta. Fuera de los procesos de revinculación, los regalos, ¿sí? Yo tenía una paciente de 13 años que había sido obligada a la revinculación, ella no quería revincularse, entonces dijo, bueno, está bien, voy a ir, pero le voy a pedir a mi papá que me traiga las cosas más caras que se me ocurran. Entonces, como buena, digamos, sobreviviente de abuso, era una chica muy manipuladora, ¿no? Y, bueno, papá, hoy quiero que me traigas las Nike, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y el padre, la reunión siguiente, venía con eso. Y hoy quiero que me traigas el Nintendo, no sé, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que son un despropósito, la verdad. Bien. Entonces, en esta revinculación también de la que venimos nosotros hablando, el papá le decía a la nena, yo estoy tan triste porque no estoy con vos, estoy tan solito en casa. Todo esto, ¿por qué lo sabemos? Porque la revinculadora lo escribía, ¿no? Y por supuesto que esto no es algo que tiene que pasar, no es algo que se tiene que decir. Que los chicos se sientan culpables por lo que han dicho, por lo que han hecho, y uy, lo estoy haciendo sentir mal a papá, pobrecito papá, ¿no? Esto de ponerse en el lugar del pobrecito, ¿no?
Y esto es algo que a los chicos lo menos que le causa es un gran conflicto de lealtad, ¿no? Y puede llevar a la retractación de lo que han dicho para que su papá no se sienta tan mal. ¿Mm? Después, hablar, en este caso este señor hablaba sobre el restablecimiento del vínculo ilimitado. Cuando estemos solos en casa, le decía, cuando nosotros estemos, ¿no es cierto? Yo te llevo a pasear, cuando estés en casa yo te voy a comprar un perrito, etc. Tanto fue así que la nena se lleva de la mano a la revinculadora, ahora la revinculadora nueva, porque se puso una diferente porque esta realmente no intervenía para nada. Y vino otra, ¿no? Que la nena se sintió más cómoda con ella, tenía una caja donde ponían los dibujitos y todas las cosas, ¿no? Se sintió como más alojada que con la anterior. Entonces, cuando el padre decía todo esto, y cuando estemos nosotros solos, qué sé yo, la nena le dice a la revinculadora, ¿me acompañás al baño, Serpis? Entonces, lo que quería era llevársela de ahí. La sacó de ahí y le dice, mirá, yo quiero verlo a papá, pero lo quiero ver acá con vos, yo no lo quiero ver sola. Porque cuando yo estaba sola con papá, y vuelve a contar la situación del abuso que vivió. Entonces, por favor, no lo dejes a papá hablar de eso, porque me da mucho miedo. Fíjate cómo ella le estaba marcando a la revinculadora qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Porque realmente hablar de otra cosa que pasaba era que le exigía, le daba el teléfono, ¿no? En un papelito, llamame en la semana, llamame, ¿no? Y en realidad la revinculación se limitaba al espacio donde estaban ahí, no a otra cosa. Bien, entonces, pero fíjense algo más interesante, sobre todo como para que entiendan lo que es los chicos, cómo se sobreadaptan a las necesidades de los adultos. Cuando esta nena vuelve, ¿sí?, al recinto donde estaba el padre esperando, que ella se había ido con la revinculadora diciéndole no lo dejes hablar de cuando estemos solas, entra, se le sienta en la falda al padre y le dice, ¿cuándo vamos a ir a tu casa, papá? Si el juez ve solamente esa parte, dice, ay, qué bien está marchando esta revinculación. Sin duda esto está increíble, ¿no? Cómo esta chica quiere, bueno, ya, visitas irrestrictas, ¿sí? Si no teníamos toda esta parte. Y la revinculadora con los ojos así no podía creer lo que estaba viendo después de haber escuchado lo que escuchó. Entonces, para ver la complejidad de todo esto, ¿no? Bien. Bueno, obviamente no permitir los juegos o acercamientos que los chicos refirieron como abusos o preparatorios del abuso. Fundamental, ¿no? Hay que entender también, para poder llevar a cabo estos procesos revinculatorios, digamos, los procesos evolutivos de los chicos, ¿sí? Saber qué se espera, digamos, qué es lo que el niño va a encontrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entender lo que a cada etapa un niño necesita y es capaz de hacer o no. Fundamental, esto parece una verdad de perogrullo, ¿no? A tener que aclarar que hay que leer en los antecedentes del caso antes de hacer el proceso de revinculación. Pero bueno, no, yo he escuchado, ¿no? De colegas, no, yo prefiero empezar sin leer nada para tener la mente fresca y no juzgar. A ver, la presión, ¿no? Que los adultos presionen a los chicos, como este que le decía, y no me llamaste en esta semana, le decía, ¿no? De cuando la volví a ver a la nena. Como ya dijimos antes, totalmente contraproducente poder hacer una revinculación en paralelo con una pericia. Lo menos que vamos a hacer es lograr una prueba muy sesgada, ¿no? Como sabiendo que esta nena sigue en contacto con quien ella señaló como abusador. Suspender la revinculación ante el surgimiento y reaparición de los síntomas asociados al abuso o a su dinámica. En esa misma reunión, ¿no?, donde la nena había sacado a la revinculadora y después volvieron a entrar, el papá siguió hablando de cuando estemos solos, y la revinculadora le dijo, mire,
no vamos a hablar sobre algo que no sabemos que va a pasar, vamos a ir día a día, ¿no? El padre se ofendió y dijo, usted no es quien para decirme a mí de lo que puedo o no puedo hablar, yo soy el padre, etcétera, etcétera, se ofendió y se fue. O sea, el proceso de revinculación se cortó no porque la nena tenía sintomatología, por todo esto que decía y que volvió a decir que le pasaba, se cortó porque el padre se ofendió. Y después tuvo visitas supervisadas y visitas irrestrictas. Este mismo padre con esta misma nena. O sea que esta nena hizo bien en, digamos, sobreadaptarse a la situación y seguirle la corriente al padre, porque era una manera de no ganarse su enojo, ¿no? Imagínense lo caro que es para un psiquismo infantil tener que ser la, digamos, única persona que vela por su protección. Bien. Ok, esto también es importante, no ser claros en cuanto al respeto por el propio cuerpo infantil ante posibles contactos intrusivos o intimidatorios, ¿no? Dale un beso a tu papá, que hace tanto que no lo ves. ¿Por qué no le das un abrazo? ¿No? Este tipo de cosas. Por los cuerpitos de estos niños pasaron otras cosas y hay que ser muy respetuosos, ¿no? Por ahí nos ha pasado a nosotros, a ustedes como abogados del niño también, ¿no? Llegar con un niñito y uno acercarse y ver del otro lado, ¿no? Un niñito así duro que no quiere ni que nos acerquemos. Tenemos que ser muy respetuosos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el otro progenitor? ¿No? ¿Cómo acompañamos a una madre, por ejemplo, en este caso, que hizo la denuncia en su momento? A decir, ok, sí, que vaya la nena a tener las reuniones con este señor. Es complicado, ¿no? Y muchas veces quedan solas, quedan como, necesitan mucho apoyo y mucho acompañamiento como para poder bajar la ansiedad en relación a estos encuentros. Ahora, si te encontrás con un tipo de revinculación como el que estoy yo describiendo, que no es tan poco frecuente, lamentablemente, tengo otro caso donde el chico dijo, no quiero ver a mi papá, y la asesora de menores, acá en San Isidro, lo agarró, lo metió en el salón, el chico le dijo, por favor, quédese usted con nosotros. Se fue y cerró la puerta. O sea, y los dejó solos. O sea, estas cosas pasan, ¿no? Muy claros en relación a hasta dónde llega, ¿no? Este encuentro. Se puede además habilitar el contacto por internet, o sea, este tipo de cosas tienen que quedar clarísimas. Por supuesto, cada miembro tiene que estar en un tratamiento psicoterapéutico. Este papá no estaba en ningún tratamiento y no quería saber nada. De hecho, no quiso hacerse la pericia psicológica tampoco, que estaba ordenada. Pero así todo, no cumplió con el proceso revinculatorio. Así todo, tuvo lo que quería tener. Y también es importante que los profesionales intervinientes estén comunicados entre sí, ¿no? Bien. Y también es importante saber que sepa por ejemplo, el adulto que está siendo revinculado, que no va a poder, digamos, en la reunión revinculatoria llevarle la contra a su hijo o a su hija, ¿no? ¿Y por qué estás mintiendo? ¿Por qué mentís eso de mí? ¿Tu mamá te llenó la cabeza? En el proceso de revinculación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fundamental, ¿no? Poder abstenerse de contrariar, culpar, confrontar, acusar vedadamente de mentiroso a su hijo o a su hija. Entonces, ¿qué pasa en las mentes de estos chiquitos cuando se dan estos procesos revinculatorios que son inapropiados? Primero, hay una gran confusión en relación a lo que es la protección y la seguridad, ¿no? Hay mucha, o sea, ¿quién me defiende a mí? ¿No? Si no es importante para la jueza que me dijo que no lo iba a ver más y ahora sí lo estoy viendo, no debe ser importante para nadie. De hecho, ¿habrá pasado lo que yo dije que pasó?
O sea, porque los chicos terminan realmente descreyendo de sus propias experiencias, ¿no? Para de alguna manera poder continuar con estos contactos. Reaparecen los síntomas, como en este caso. Los chicos se retractan y dicen, no, en realidad no pasó nada, porque ven que se les viene encima algo que no van a poder de alguna manera controlar. Se sobreadaptan y se acomodan a las necesidades de los adultos, y esto ya, esta estrategia de supervivencia ya es una modalidad de vinculación después a lo largo de su vida. ¿Sí? Desconfían de sus propias percepciones, como decíamos nosotros, aumentan el uso de mecanismos disociativos. O sea, empiezan a disociar más todavía, ¿no? Como esto pasó, no pasó, empiezan a tener anestesia emocional para no sentir el miedo que les provoca este contacto, etcétera, etcétera. Y entonces, los conflictos de lealtades, ¿no? Que de alguna manera tienen que ser resueltos de una manera sana, porque si estoy con papá, mamá se pone mal, si estoy con mamá, mi papá habla mal de mi mamá, este tipo de cosas realmente no se soluciona. Bien. Y también, digamos que ante esta situación, y pensando en este caso, que después tuvo visitas libres, o con comunicación sin ningún tipo de límite, ¿quién nos asegura que esta niñita no haya sido nuevamente victimizada sexualmente? Entonces, fíjense, ¿no? Todo lo que de alguna manera se logra en estos procesos. Ahora, ¿qué pasa en la vida adulta de esta niña? ¿No? Cuando crece, cómo ella concibe la maternidad, qué es lo que busca en un compañero de vida, qué es lo que cree de la justicia y del mundo, ¿no? Bueno, esto con respecto a, en general, ¿no? Yo considero, y vamos a dejar de compartir pantalla, sé que hay un montón de mensajes en el chat. Vamos a ver si alguien puede por ahí ir recogiendo las preguntas para después del recreo, como para hacer varias juntas, ¿sí? Pero también les quiero compartir, ¿no? Ustedes saben que yo estuve trabajando en Estados Unidos. En Estados Unidos yo tenía durante 3 años, en el antaño volví en el 93, imagínense. En ese momento yo trabajaba con 50 familias por año, donde yo tenía que trabajar con las madres, con los padres, con la niña victimizada, con el resto de la familia, grupal, individual y familiarmente. Entonces, aprendí ahí a trabajar también con los abusadores, ¿sí? O los maltratadores también, físicos. Y de las 50 familias, ponerle 150 en 3 años, ¿no? Para redondear, procesos de, como le llaman ellos, reunificación, ¿no? En realidad lo que tuvimos fueron lo que se llaman sesiones aclaratorias, que ahora les voy a explicar qué son. Bueno, yo recuerdo que debe haber sido en 6 casos, ¿sí? O sea, es una promedio bastante bajo, ¿no? Para 150. Entonces, ¿cómo eran estas reuniones? Una vez que ya se había trabajado con el niño, que el señor había reconocido lo que había hecho, ¿sí? Se daban las sesiones aclaratorias y que no eran para reunificar a la familia, sino porque los chicos querían nuevamente tener contacto con estos, digamos, con su progenitor y preguntarle algunas cosas, ¿no? Porque además el señor quería explicarle al resto de los hermanos que estaban tan enojados con la nena que habló, de que en realidad el responsable de todo esto era él. O sea, cosas muy buenas que ayudaron un montón en el caso. Al final
del proceso y no al principio. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro lado, les comento una situación, digamos, de también unas sesiones aclaratorias, yo diría, pero bueno, está en el marco de un proceso de revinculación, donde una paciente mía, que yo empecé a atender desde los 17 años, cuando ya tenía 21, había sido un abuso machazo de su padre desde los 5 hasta los 13. ¿Ok? Este señor había sido condenado, había estado preso, digamos, había cumplido tiempo por la condena. Y él estaba en tratamiento, mi paciente estaba en tratamiento, y ella me dice, lo quiero ver a papá, le quiero hacer unas preguntas. Yo me pongo en contacto con el terapeuta del señor y me dice, yo creo que este señor está en condiciones. Él había tenido ya, digamos, algo había reconocido de lo que había hecho. Solo una parte, ¿no? Bueno, entonces yo lo cito a él, le digo, bueno, vamos a tener una serie de reuniones como para poner las pautas para estos encuentros con tu hija. ¿Qué es lo que yo hice en estas reuniones? Bueno, primero darle como un manual. Él anotaba, sinceramente, tuvo el instructivo de cómo iban a ser estas reuniones, donde él anotaba que no podía hacerse la víctima, que no lo podía contradecir, que no podías decir qué triste estoy, qué mal la pasé en la cárcel, todo este tipo de cosas que él me decía a mí cada vez que se encontraba conmigo, no las podía traer a la reunión. Y que yo iba a evaluar después de estas reuniones con él si estaba en condiciones de tener esto. Porque lo único que yo buscaba con estos encuentros es que mi paciente pudiera tener, digamos, o sea, algo reparatorio, ¿no? Digamos, de lo irreparable, algo de consuelo. Entonces, y otro de los objetivos en estas reuniones con él era hacerlo crecer en empatía, o sea, que él pudiera ver, y yo le describía muy claramente, los efectos de lo que había sido su abuso en mi paciente. Entonces tuvimos varias reuniones y fueron muy fuertes, se imaginan, ¿no? Pero muy fructíferas. Y después llegó el momento. Llegó el momento de las 3 reuniones que tuvo con mi paciente, donde primero mi paciente, ya una joven, ¿no? Adulta, sentada, y después viene él, ¿no? Primero llegaba ella y él llegaba a los 10 minutos. Y lo primero que hizo mi paciente cuando lo vio, le dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y él ahí le dijo, no, vos no tenés nada que ver, fui yo. Al contrario, vos eras la persona con la que yo mejor me llevaba en la casa, a quien yo más quiero y quien más cariño siempre me dio, etcétera, etcétera. Fue de fuertísimas las reuniones, pero para mi paciente fueron absolutamente reparatorias. Entonces, si se puede hacer algo de este estilo, bienvenido sea. Pero fíjense todas las condiciones que tienen que darse. Y no es lo que se hace en estos pedidos de revinculaciones compulsivas, ¿no? Hasta acá hablé yo. Ahora los escucho. A ver, o los leo. Bueno, ¿no vamos a hacer el break? Hagamos el break, dale, 5 minutitos. 5 minutos, ¿sí? y arrancamos. Yo les quiero a todos los que están pidiendo para ir ganando tiempo la remisión de material. Esta conferencia va a estar subida a la página del colegio, o sea, con los powers, o sea que va a ser consultada, puede ser consultada de esa manera, porque es la manera que hemos acordado, ¿no? Que todo aquel interesado en el material lo puede tomar al subirse a la página del colegio, ¿no? Y además está Víctor, el texto que yo se los voy a mandar. ¿Ok? Y el texto que sí, el texto que Patricia va a mandar. Bueno, en 5 minutos nos vemos. Gracias, Patricia. Bien. Al contrario. ¿Alguien ha podido agrupar? Acá yo noté varios comentarios más que nada. Pareciera como que no existe capacitación en los jueces.
que tienen un enfoque que existe en general entre todos los actores, en todos los actores, un enfoque adultocéntrico, que hay una tendencia a no cortar el vínculo y que el rol de las cámaras es bastante deficitario. Después iremos ampliando un poco esto. Sí, el tema de la capacitación de los jueces, la verdad que muchas veces tienen ahora como equipos técnicos, ¿no? Que son los que más tienen que en estos casos tomar acción, como para ver qué recomiendan y qué no recomiendan, pero a veces tampoco ya tienen como prejuicios, ¿no? En relación al caso de que el abuso es mentira o de que el maltrato no fue tan grave, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a veces se complica desde ese lugar también. Yo no me voy a olvidar nunca de la anécdota, ¿te acordás? Bueno, no te voy a decir Héctor con nombre y apellido, ¿no? El juez de acá de San Isidro, cuando estaba en los juzgados de menores. Eh, pero una vez yo con mi equipo invitamos, ¿no? Teníamos una reunión con los jueces y justo los invitamos porque estábamos por dar un curso de abuso, y un curso de abuso en el 93. Era una rareza absoluta. Y una de las juezas dijo, no, los queríamos invitar a ver si querían participar, estamos por dar un curso sobre esto. Por supuesto, Patricia, ¿de qué querés que hable? Esa es la anécdota, ¿no? O sea que ni se le ocurrió pensar, entonces le dije, bueno, por ahí no usted, su señoría, pero el resto del juzgado, la idea es que participen del curso. Bueno, a ver, Oh, bien. ¿qué más? Eh, ¿Querés que sí, vaya? Sí. a ver, ¿vos estás viendo? Porque No, no hay estoy viendo. Me opiniones. pongo a ver el chat. Ah, ¿Te parece que lo vea yo? bueno, Vamos a hacer así. bueno, primero los agradecimientos, las presentaciones. Beatriz dice, es muy frecuente y lamentablemente dicen lo mismo siempre, no sé, era mentira y tuve la culpa yo. No sé a qué se refiere, pero debe ser en el curso de la charla. Después está el tema del perdón, ¿no? El tema del perdón, quién puede llegar a perdonar y, a ver, no es que quién puede llegar a perdonar, si realmente el valor que se le da al perdón en la realidad, ¿no? En la realidad que vos tenés, que has tenido o tenés en tu contacto profesional, en el trabajo con los niños, ¿no? Exacto. Y también en mi contacto, en mi trabajo, digamos, con adultos sobrevivientes, ¿no? Cuando la persona puede realmente tomar un poco de distancia del evento abusivo y que eso no sea lo único que hay en su vida, realmente es muy reparador, pero eso es como consecuencia de un proceso y nunca en un principio, ¿no? A eso me refiero. Si es que se da, ¿no? Obviamente. Bien. Eh, Acá hay una consulta de la doctora Ana Lorena Sánchez que es larguísima, que quiero Bueno, a que la ver, voy leas a ver si vos. llego ahí, porque yo Sí, estoy todavía está con buenas casi, tardes, no estuve en la anterior. Eh, buenas tardes, dejo mi correo. Muchas gracias. Acá ya estoy llegando. Los jueces no se capacitan, pero pedir perdón es un reconocimiento del daño, claro, exacto, ¿no? A veces cuando dicen, pero tiene que perdonar cuando, ¿quién está pidiendo disculpas? Nadie. O sea, la verdad que el perdón es bueno para la misma persona que vivió la situación abusiva, más allá de lo que pase, ¿no? Que pueda realmente mirar, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Una chica que había sido molestada, pero muy gravemente sexualmente por una compañerita, que uno dice, pucha, es una par, ¿no? Pero había sido sometida, esta nenita realmente era compulsiva sexual, pobrecita,
y esta otra era muy apocada y después de un año empezó a hacer una sintomatología bravísima y no se sabía qué le pasaba hasta que contó lo que pasó. Y en un momento le tenía miedo, o sea, no querían ir era compañera de colegio, no querían ir al colegio y aparte amiguita que vivían cerca, no quería ni ir al colegio, etcétera. Miedo, 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 no podía ni cruzarse, etcétera. Fue trabajando esto, ganó ella confianza en ella misma, ¿no? Y después se enteró, por otro lado, que esta nena, por supuesto, una de las hipótesis, ¿no? Había sido abusada por su tío. Entonces, cuando yo la di de alta, cuando la escuché decir esto, ¿no? Por supuesto, ya estaba muchísimo mejor, y me dice, supe, ¿no? Que a Pepita le había pasado esto, y me dio mucha lástima por lo que le pasó, ¿no? Fíjense el recorrido, ¿no? Y de ahí a poder verla como una persona sufriente que también vivió. O sea, lejos estaba de no puedo ni acercarme porque le tengo miedo, ¿no? Bueno, a eso me refiero, ¿no? Con estos procesos. Patricia, otra cuestión está dada por la falta de capacitación tanto de los organismos administrativos como las escuelas. Sí, la falta de formación está por todos lados, lamentablemente. Lamentablemente. Las escuelas no tienen por qué estar formadas en esto. O sea, sí en detectar. Claro, la detección. La detección es fundamental, totalmente. Eh, A ver si la encuentro. doctora Romero. Ah, bueno, primero la pregunta Leticia, larga. Leticia, ¿no? No, es Ana Lorena Sánchez. Ah, y esta quisiera saber qué actitud tenían las colegas que escuchaban. Ah, no, el patronato sigue Vigente. en el subconsciente de los doctores del sistema. Sí. A ver qué más. Acá. Problema es confundir los roles que aplica del juez que aplica la ley y es su obligación hacerlo. El juez no es cura ni Dios, el juez es juez. Tal cual, yo le decía al juez cuando estaba viendo este video, que le decía al padre, que aparte tenía un proceso penal, por otro lado, le decía, usted olvídese que yo soy juez. Yo le decía a los abogados que estaban al lado mío, ¿se puede hacer algo así? ¿No? Y por otro lado, cuando terminó la charla, digo, mire, a mí me parece, doctor, que usted está jugando al doctor Freud, le dije, ¿no? Y metiéndose en un campo que no es el suyo. Usted sabe cómo surgió esta nena, usted sabe si después, bueno, no se mudaron y en otro distrito salió otra causa en relación a este tema, ¿no? Bueno, eh, La pregunta de la doctora Sánchez, que es estoy larga. tratando de llegar. Acá está. Ah, no. Porque antes o me la perdí o hay antes una de No, Sandra. El problema es de quién realiza la evaluación en la cámara. Esa no la leí. sí, exactamente. Bueno, en esta filmina, que en realidad es una diapositiva, ahí se cayó, como decía una amiga mía, dice, con esos comentarios se te cayó la libreta de enrolamiento o la cívica, ¿no? Pues todos hablamos de las filminas y ya no son filminas, son diapositivas. Bien, en esta filmina el problema es quién realiza la evaluación en la cámara, No que hay. hace una apreciación subjetiva y no objetiva. Las apreciaciones son siempre subjetivas, o sea, si hay un diagnóstico y hay pruebas, digamos, a las cuales referirnos, de todas maneras van a estar interpretadas de una manera. O sea, olvídense del objetivo en todo lo que tenga que ver con lo social. No, la objetividad está muy limitada. Y yo les decía la vez pasada, nosotros trabajamos desde nuestro sistema de creencias, mucho más desde nuestro sistema, desde lo que creemos que desde lo que, digamos, sabemos incluso. En algunos casos no saben leer las señales que los infantes realizan en el juego y en las entrevistas. A ver, que me fui. Y Y charlas charlas, con el sí, psicólogo que evalúa. que evalúa. Y es verdad,
La verdad que esta pacientita mía que fue hace poco tiempo la que me decía que si sabía lo que después de hablar no iba a ver más a su papá, no hubiese hablado. Pero fíjense que incluso así ni siquiera se retracta. O sea, está diciendo, afirmando y confirmando cada vez más que esto le pasó, pobrecita, ¿no? Pero esta chiquita cuando, digamos, entró para la cámara G, se fue primero a la precámara, y en la precámara empezó a hablar y la persona esta que le tomaba dijo, no, acá no hables, no. Cuando entres a la cámara Gesell, todavía no. Entonces cuando la nena entró a la cámara Gesell, la miró y le dijo, yo ya te conté. Y de ahí no salió, ¿no? Porque esto se hace por la pandemia, no sé qué, la precámara y la cámara el mismo día. Bueno. Pero esta nenita tiene un montón de sintomatología, cosa que no se pudo ver en la media hora que estuvo ahí. Entonces, Pero, el disculpe, informe, Patricia, porque sí, yo justo, usted estaba nombrando, sí. disculpe, porque justo yo estaba contestando un llamado que la verdad que odio cuando me llaman cuando estoy en curso. No, no tenés que atenderme. Sí, espera, hay que trabajar. Hay que atender, sí. El tema es el siguiente. A mí me ha pasado en Cámara Gesell de Capital, en donde yo del otro lado de la cámara, yo observando la cámara como observadora, como abogada de una de las partes, veo signos, veo cuestiones como por ejemplo esto que escribí acá, de una nena de 5 años, en donde la persona el terapeuta que le toma la cámara, nunca la mira a la nena, siempre escribe, la nena le da signos, no solamente verbal, no tanto verbal, sino gestuales, en donde llevó 2 muñequitos y puso el más chiquitito abajo, el más gordoto arriba, lo alejó de ella, lo puso enfrente como viendo una escena, y me dijeron que la nena no tenía sintomatología de abuso. Y la nena era a la madre y a mí nos dice que el papá le pegaba trompadas en la cola cuando dormían juntos en la casa del padre los días de visita. ¿Y con qué te pegaba? No sé, pero me daba piñas en la cola y me hacía el gestito. Y se lo dice, o sea, cuando habla con el entrevistador, terapeuta, le hace preguntas como si fuera una nena de 7, 8, 10 años, 15 años, que le pueda leer el metamensaje. No hay preguntas concretas a una niña de 5. Pero sin embargo, la niña de 5 con los muñequitos le estaba diciendo lo que le estaba pasando, y en la evaluación salió que ahora tengo que revincularlo con un padre que nunca reconoció, y la nena se dejó de hacer pis, se dejó de hacer caca, avanzó un montón en el tiempo que no vio al padre. O sea, ¿cómo manejamos esto los abogados del niño o los abogados de parte que estamos trabajando como denunciantes de abuso de menores? Porque ahí es donde yo me encuentro el problema. Me cortan el avance los psicólogos. O una cámara Gesell mal leída con un terapeuta que ni siquiera miró a la nena. Si le mando la cámara Gesell, usted es horrorista. ¿Habla perito de parte, Sandra? No, la única perito no. Eso es un problema para la próxima. Porque Pero no nos acompañó la perito de parte. O sea, había una psicóloga contratada, pero no vino la perito de parte. Y yo como abogada, por más de que describa esto que estoy diciéndole a usted, la perito de parte tiene que soy estar la abogada. Ahí. No, a mí lo que me han traído a veces han sido las filmaciones o las desgrabaciones de la cámara, como para hacer yo tengo la filmación. Un informe consecuente, ¿no? Después de que ya pasó, como para, viste, poder, en realidad esa era una cámara para impugnar o pedir más aclaración. Pasa que cuando es la oficial y del otro lado no hay nadie que haga... Está bien. Porque cuando pasa una cosa así, siento... Yo le mandé a la... Tenés a una persona del otro lado que, por lo menos cuando se juntan a hacer el informe, puede decirle, mira, pasó esto y esto y esto, y vos no lo pusiste. ¿Cómo no vas a poner esto que pasó si yo lo vi? ¿Entendés? Bueno, por eso no pueden faltar los peritos de parte. No pueden faltar.
Bueno, el Bueno, problema es que a veces los clientes nuestros no cuentan con recursos económicos para contratar un perito de parte. Ahí es donde estamos con el tema. Ya lo creo. Y otro lado, a la psicóloga que la contrató después, le mando la cámara, describo lo que veo, porque o sea, yo como observador puedo hacer una descripción de lo que observo, ya que le gusta trabajar con la parte sistémica a muchos de los jueces. Como observador sistémico puedo escribir y escribo textual todo lo que veo, objetivamente y desprovisto de todo sentimiento e interés, pero ellos lo están viendo y no lo reconocen. O sea, no, me pasa esto, que lo estás viendo en la cámara Gesell y no estás evaluándolo. Entonces no hay un lenguaje, cuando la niña es chiquita, o el niño es chiquito, no hay una lectura corporal del niño. La nena, disculpe que me pare, cada vez que le hablaba del padre, la nena hacía esto, y decía, no lo llame, que no venga. O sea, hay un lenguaje corporal de la niña que dice que no venga, que está trabajando. Para ir cerrando esto... Y no se tuvo en cuenta. Sí, yo diría, discúlpame, Patricia, en términos generales, yo creo que viene a cuento con de lo que dice la doctora Balzano, con lo que se habló anteriormente con respecto a la tendencia a la mirada adultocéntrica. Cuando se habla de mirada adultocéntrica, significa no solamente mirada desde el lugar de los adultos, sino también de no creerle al chico y no reparar en el lenguaje infantil y en las expresiones y el modo de darse a conocer o dar a conocer sus expresiones, ¿no? Entonces está muy atrás, el sistema judicial está atosigado, no está, digamos, ayornado con respecto a la dinámica de estas cuestiones. Yo quería aprovechar, Patricia, porque tenemos nada más que 10 o 15 minutos, sí, una apreciación tuya con respecto a las otras revinculaciones o restitución de los regímenes de comunicación en las cuestiones que no son de ASI, que no son de abuso sexual. Sí, que son de maltrato o... De maltrato o sí, o de inconveniencia de relación, claro. O como testigos de violencia. Como testigos de violencia, porque en realidad lo que se considera es que los niños, perdón doctora, los niños que son testigos de violencia familiar o de género son víctimas, es decir, no son testigos o víctimas secundarias, son víctimas primarias, digamos, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué experiencia tienen ustedes con respecto a eso? Claro, es un tema muy interesante, Evangelina, que estás trayendo, porque escuchamos mucho esto, ¿no? En los juzgados, tipo, sí, la fajó a la mujer, era violento con la señora, pero es muy buen padre, ¿no? Hay un texto que también les voy a pasar, que es el golpeador, digamos, como padre, si me haces acordar Héctor, que es buenísimo, que lo tradujo Ruth Teubal, y que habla de esto, ¿no? Es muy difícil separar, ¿sí? O sea, que la persona sea tan maltratador y a la vez pueda ser tan buen padre. Creo que una persona que tiene una denuncia por violencia realmente tiene que pasar por un tratamiento especializado en el tema, y yo creo que las visitas con los hijos tienen que ser supervisadas, porque los chicos le tienen miedo. Aparte, fíjense que la mayoría de los chicos tienen más miedo a que le pase algo a su mamá que a ellos mismos, ¿no? Eso es algo importante a tener en cuenta. Están todo el tiempo... Yo tenía un pacientito que cuando llegaba el padre nervioso, y siempre en este círculo de la violencia, ¿no? O sea, ya cargado de tensión, como él sabía que en algún momento iba a pegarle a la madre por algo, lo hacía enojar él. Tiraba un vaso, hacía algo como para ligar él y que no sea la madre la que era castigada y maltratada. O sea que fíjense cómo ellos creen y piensan que son los que pueden de alguna manera proteger, ¿no? Y llevar la dinámica familiar como para que no, a un equilibrio, ¿no? Como que ellos están a cargo, se ponen a cargo la protección de la familia muchas veces cuando del otro lado hay una mamá que
no puede defenderse, o sea, y muchas veces no puede defenderse, tampoco puede mirar qué es lo que está pasando con los chicos. Pero en realidad, esta separación, ¿no? De fue violento con ella, pero no con los chicos, es no tener la menor idea de qué es lo que está pasando en la familia. O sea, no entender nada de lo que necesita un niño, de lo que son las vivencias traumáticas, ¿no? De ser testigo de violencia, que es un tipo de maltrato directo, como decíamos recién. Con respecto a las situaciones de maltrato, hay a veces desvinculaciones que tienen que ver con conflictos de lealtades, esto lo sabemos, hemos escuchado, ¿no?, a mamás diciendo, no me paga, entonces no lo vas a ver al chico. Este tipo de cosas también ustedes saben que suceden y lamentablemente crean a veces separaciones donde no tendría que haber. Es verdad que muchas veces el conflicto entre los padres llevan a que los chicos se separen, ¿no?, de alguno de los progenitores y que tengan cada vez menos contacto. Y esto es algo que que es muy injusto. Cuando yo estoy con este tipo de progenitores que dicen, no, porque no cumple con esto, sí, entonces como se le vulnera un derecho, que es la manutención, le vamos a vulnerar otro, que es la comunicación. O sea, pero bueno, lamentablemente hay gente que piensa así y actúa de esta manera, y esto ustedes lo deben estar también acostumbrados a verlo. Cosa que hay que desactivarlo antes que se pueda, ¿no? Por supuesto. Ahora, en los casos donde hay maltrato, depende del tipo de maltrato, ¿no? A mí me ha pasado, yo supervisé durante muchos años el equipo de psicopatología del Hospital de Niños de acá de San Isidro, el materno infantil, y el primer caso que me llegó para supervisar, o sea, yo yendo a supervisar el equipo allá, fue sobre un bebé que había sido golpeado por su papá. Tanto así había sido golpeado este bebé que había quedado ciego. Entonces tenía daño neurológico a partir, como consecuencia de los golpes. Y ahí teníamos, ¿no?, el grupo de trabajadoras sociales que no trabajaba en conjunto con psicopatología, porque vieron que cada institución tiene su manera, diciendo que en realidad este señor tenía, si trabajaba un poco sus funciones parentales, iba a poder ser un buen padre, ¿no? Esto decían las trabajadoras sociales. Psicopatología y el resto de los médicos estaban desesperados porque por supuesto encontraron también otros derrames que tenían que ver con golpes anteriores. O sea, había mucha evidencia de que este era un caso gravísimo con un pronóstico totalmente malo. No obstante esto, este papá, cuando ya la jueza había decidido por este informe, estaba el informe que con luz roja, ¿no?, que había hecho psicopatología y los médicos, y estaba el informe del grupo de trabajo social. Y la jueza había preferido darle más impacto, le había tenido más impacto en ella el informe de las trabajadoras sociales. Entonces decía, este padre tendría que tener algunas reuniones con el grupo de trabajo social y después ya poder llevarse a su hijo a la casa. En un momento, durante todo este conflicto, mientras el nene estaba internado, el papá, ¿no?, a la psicóloga que estaba en ese momento visitando, ¿no?, ahí en sala de juegos, no sé cómo era el lugar donde estaba, el padre se le acercó y le dijo, no me dejen solo con el bebé. En un acto, digamos, de sincericidio, ¿no?, total, por suerte. Y esto no había manera de que nosotros podamos, que la jueza entienda de que esto era un pedido de ayuda que estaba este señor lanzando, ¿no?, diciendo, por favor, ayúdenme, yo no me puedo contener y no le quiero hacer más daño. Patricia, Sí. hay otro tema, discúlpame, que la cuestión de la terapia por mandato. ¿Qué tema, no? Es un tema hermoso ese. Nosotros estamos muy acostumbrados acá, hay una mirada muy psicoanalítica, ¿no?, por la cual solamente puede hacer terapia quien demanda, ¿no? Entonces, acá, cuando yo soy fanática de la terapia
digamos, por mandato. ¿Por qué? Porque si vos tenés un buen terapeuta del otro lado que te ayuda a construir esa demanda, ¿no? A que vos puedas entender que algo te está pasando en el vínculo familiar y que algo tenés que trabajar, me parece que puede andar. Ahora, si cae en un lugar donde, digamos, no entienden de estos temas y se presenta cada 3 meses un informe diciendo el señor está muy deprimido porque no puede ver a la familia y es imposible por su cuadro que haya cometido los delitos de actas, entonces me parece que ahí no le va a servir. Entonces sí tendría que ser derivado, pero tendría que ser derivado a equipos que en realidad hay muy pocos, ¿no? Que trabajen concienzudamente con esta situación. Por un lado, tampoco sin someter a estos señores, ¿no? Maltratadores, porque si uno no encuentra un aspecto positivo con la persona que está trabajando enfrente, que mejor ni trabaje, porque si solamente va a ser que los vas a tener en tu programa para desplegar tu sadismo, digamos, ¿no? Tampoco vamos a ayudar mucho. Entonces, muchas veces, yo que trabajo con abusadores sexuales, tengo muy pocos, por supuesto, porque llegan pocos a consulta, pero digamos, muchas veces estas personas, ¿no? Digamos, maltratan porque es lo que han recibido, porque es lo que han visto en su vida y son víctimas también. Y ustedes saben que el único librito que tenemos nosotros para ser padres es el de nuestra historia como hijos. Entonces, lo que trabajaba muy bien en Estados Unidos eran las escuelas para padres, ¿no? Programas de nutrición emocional, escuelas para padres, clases y grupos para trabajar sobre todas estas cosas, es lo más importante. Y ahí es donde, cuando se dan estas desvinculaciones, ¿no? Medidas de abrigo para los chicos, etcétera, y se supone que el resto del tiempo los padres tienen que estar trabajando sobre sus problemas para después ver la posibilidad de una reunificación, ¿no? O una revinculación con un vínculo más sano. Y muchas veces esto es lo que nos sucede. Y acá es donde hacen agua también los equipos, ¿no? Porque no ofrecen esto, lamentablemente. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa el tiempo nada más, pero los padres muchas veces no han acudido a un servicio como para poder trabajar sobre lo que ellos vivieron y de alguna manera ver cómo han vulnerado estos derechos y trabajar para no seguir haciéndolo. Porque creo que lo decíamos la vez pasada, estos no son padres que no quieren a sus hijos. Los quieren de una manera muy primitiva, digamos, muy diferente, las consideran objetos de su pertenencia, ¿no? Y entonces a veces cuando están deprimidos porque no están en contacto con sus hijos, yo he escuchado colegas que dicen lágrimas de cocodrilo, porque en realidad si los que quisiera tanto no hubiese hecho lo que hizo. Y no es así, para ellos es ahora como que les falta un brazo, una pierna, digamos. Realmente sienten esa falta, ¿no? Como una parte de ellos, no como un sujeto pleno de derecho al que no tenían que vulnerarlo. Pero yo creo que esa motivación puede ser, uniendo las dos cosas, ¿no? También importante como para que ellos puedan trabajar sus temas, la posibilidad de seguir en contacto con ellos. Y en los casos de maltrato, esto es mucho más posible que en los casos de abuso, estas revinculaciones, pero siempre después de el fruto de un trabajo y el reconocimiento del dolor que se causó también en el otro, ¿no? Hay una pregunta con respecto a la disociación que hay entre los equipos técnicos de los servicios locales, digamos, con respecto a las medidas de excepción, excepcionales que después llegan a la justicia, ¿no? O sea que hay contradicciones entre ambos equipos y demás. Terrible. Eso no debería pasar porque estamos hablando de los mismos niños, ¿no? Y tenemos equipos que piensan una cosa, otros que piensan otra, que no quieren entre ellos juntarse y trabajar. Cuando yo supervisaba estos equipos, siempre la tendencia es hagamos una reunión con la asesora, con la jueza, explíquenle qué es lo que les, digamos, necesitan, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan estos chicos? ¿Qué es lo que ustedes sugieren? ¿No? Porque, digamos, no tienen por qué saber tan técnicamente como ustedes saben
qué es lo que les pasa a ellos. Y por ahí ustedes son la voz del niño en este momento, ¿no? Pero es fundamental que haya esa comunicación y lamentablemente son a veces estrategias y tareas totalmente yuxtapuestas, ¿no? Una sobre la otra y a veces bien discordantes que en realidad no ayudan, no, todo lo contrario. Bueno, me están llamando a tus pacientes, ya dice que no los atendés. ¿Cómo puede ser? que creo que ya está. Ya. Quedaría el tema de falsas denuncias, cortito. Faltas denuncias, las hay, por supuesto que las hay, pero no son la mayoría. Por favor, tengan en cuenta eso, no son la mayoría. Hay realmente una cosmovisión, ¿no? Y esto es bastante común en la justicia de creer que la mayoría de las denuncias son falsas. Y no es así. Puede pasar que algunas sean mal interpretadas, que conductas, digamos, inadecuadas sean vistas como abusivas y cuando no fueron tales, y que esto se aclare, ¿sí? Pero que un chico pueda, ¿no? Desde conservar un discurso de haber sido abusado por un padre, un padrastro, ¿no? En diferentes ámbitos, a diferentes personas, a lo largo del tiempo, con un criterio, digamos, con un discurso o con un relato debidamente validado con los criterios internacionales de validación, es muy difícil. Es muy difícil que esto suceda. Aparte, pónganse a pensar ya lo difícil que es para un chico, ¿no? Poder hablar mal de alguien a quien quieren. Cuando los chicos vienen y dicen, te quiero decir lo que me pasó, y qué sé yo, uno empieza a desconfiar, porque dice, de esto no quieren hablar los chicos, y mucho menos en contra de alguien a quien quieren, ¿no? Por lo general son reticentes a hablar, y hay un montón de criterios para evaluar si un relato es falso o no. Pero no necesariamente tiene que ver con la madre. O sea, por ejemplo, ahora una pacientita mía, los abuelos están pidiendo revinculación, ¿no? Mientras está haciendo toda la causa penal. Los abuelos vinieron a verme a mí y dicen, no es imposible que mi hijo hubiese hecho esto, y qué sé yo. Le digo, ¿y qué van a hacer ustedes que quieren ver a su nieta cuando su nieta les hable de esto? Y les diga lo que papá me hizo, esto y el otro. Ah, le voy a cambiar de tema. No, ella necesita que ustedes le crean, ¿no? Y que ustedes la acompañen en esto. Y si ustedes no pueden hacer eso, no están en condiciones de estar en contacto con ellas, ¿no? Entonces, ¿pero qué hizo el juzgado? Para evaluar si digamos, ¿no? Ya presentaron los abuelos una causa para poder restablecer este contacto, para evaluar la conveniencia o no de esta, digamos, vinculación, una pericia a la madre. A ver, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, con esto creo que cierra un poco también el tema de los sistemas de creencias, ¿no? Y muchas veces las madres son sus peores enemigas, o sea, son personas que pueden tener un montón de problemas, estar muy devastadas por la violencia, por lo que sea. Esto no implica que el abuso no haya sucedido. Bueno, muy bien, Patricia. Hemos llegado a la hora, nos falta un minuto. Quería agradecerte personalmente y en nombre de todos los asistentes y demás. Yo les propongo un gran aplauso para ella porque es una luchadora incansable por estos temas tan ríspidos, ¿no? tan traumáticos y demás, agravados por la pandemia supuestamente. No, al contrario, nos vamos a ver en el segundo semestre del año. Tenemos pensado otras cosas para charlar contigo y otros expertos, porque realmente se necesita con avidez. Y bueno, te recuerdo el golpeador con Ruth Tehual, ¿no? Ya te lo puse en el chat. Verónica Rivas quiere saludar, no sé. ¿Dónde está Verónica Rivas? Verónica Rivas puso una manito.
No, eso Ay. es el aplauso, es el Es el aplauso. de aplauso. Bueno, disculpe. Tengo que cambiar los cristales. Un aplauso, Doc, fue. Quise poner. Gracias, Leo. Muchas gracias. Gracias, gracias por todo. Bueno, Por Gracias. será hasta favor, la un próxima. gustazo, y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias igualmente. Hasta Adiós. prontito, gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un gustazo.